Presentar entonces a Salomé Pradel, de Banco Central de Dominicana, quien nos va a estar presentando una investigación titulada El impacto de eventos climatológicos extremos en la distribución de inflación en la República Dominicana. Y tendremos luego los comentarios del señor Cristian Bejarano, del Banco Central de Nicaragua. Entonces, tenemos la... Salo, cuando esté listo. Sí, muchas gracias. Okay. Ya. Bueno, muy buenas tardes. Okay. Ya. Bueno, en la tarde de hoy le estaré presentando la investigación Impacto de eventos climatológicos extremos en la distribución de inflación en República Dominicana. Esta investigación fue realizada en conjunto con Camila Camilo y Nabil López. Entonces, como parte de la motivación para esta investigación, como es de conocimiento ya a nivel mundial, el cambio climático ha venido afectando los distintos patrones a nivel de eventos climatológicos que observamos. Esto es de particular relevancia para economías como República Dominicana, donde por nuestra posición geográfica y nuestra condición insular estamos muy expuestos a este tipo de eventos. También tenemos año a año la temporada ciclónica, así como eventos climáticos a lo largo del año. Entonces, tomando en cuenta todo esto, pues al ser vulnerables, estamos vulnerables a ellos, por lo que afectan en la evolución de nuestras condiciones macroeconómicas. Tomando en consideración esto, pues es de importancia para los hacedores de política tomar en cuenta de qué manera nos están impactando y poder tener una evaluación de su incidencia para las distintas variables macro. Esto es de particular relevancia para economías que tienen esquemas de metas de inflación, donde no solamente tomamos en cuenta la evolución de la inflación proyectada, sino que hacemos una evaluación de los balances de riesgos que impactarían estas sendas previstas. Entonces, con este propósito, pues el objetivo de la investigación es poder analizar no solamente el impacto que tienen eventos climáticos adversos sobre la inflación proyectada, sino poder tener una evaluación de cómo afecta la distribución de la inflación esperada. Para esto, nos auxiliamos de la construcción de distintas curvas de Phillips en distintos puntos de la distribución de inflación a distintos horizontes. Esto nos permitiría tener una mejor evaluación de los riesgos inflacionarios provenientes de eventos climáticos y con esto, pues que sean considerados como parte del balance de riesgos en términos de inflación. Entonces, viendo un poco lo que se ha visto en la literatura, la vasta mayoría se enfoca en qué impacto tienen los eventos extremos sobre la inflación en su media, tanto ya sea observada o proyectada. En el caso de las investigaciones, pues ellos encuentran que eventos climáticos extremos, ya sean inundaciones, sequías, huracanes, pues tienen un impacto positivo que puede ser tanto contemporáneo como hasta un año. Y eso lo han encontrado estudios como Parker 2016, así como Heinen en 2019. Ellos lo hacen para distintos tipos de economías avanzadas y en desarrollo, y en el caso de Heinen lo hace para economías insulares en el Caribe. Asimismo, otros estudios como Jevic y Tovar pues encuentran no solamente que eventos tales como sequías tienen un impacto en el corto plazo, sino que pueden ser más persistentes, teniendo un aumento en los precios de hasta 1.5% para el largo plazo. Para economías avanzadas, el caso de Ciccarelli analizan los choques en temperatura media, encontrando que puede haber un efecto heterogéneo dependiendo de si el choque de temperatura ocurre en distintas estaciones del año. Los resultados que encuentran es que en el caso del verano y parcialmente otoño, pues este resultado es significativo. Pasando un poco a la literatura que se enfoca en qué impacto tienen la distribución de las variables macro, el enfoque ha sido primordialmente en evaluar cuál ha sido el impacto en actividad económica. Esto se adscribe a la literatura de crecimiento en riesgo, que ha sido estudiado para ver en puntos bajos de la distribución qué tanto impacto pueden tener variables macro en exacerbar algunos riesgos. Pues para el caso climático, de estos eventos extremos, Kylie, Bayumi y Camilo han estudiado pues qué impacto tienen para términos de la actividad económica, haciendo énfasis en que pudieran aumentar la probabilidad que ocurra una recesión y asimismo como hacerla más severa.
Entonces, dentro de la literatura que hace una fusión entre el impacto sobre la distribución para inflación y las variables climáticas, se encuentra el estudio de Torres 2022, que lo hace para estudiar el impacto de políticas de carbono en el caso de la Unión Europea. En su estudio, pues, evalúa qué impacto tendría un aumento en el precio de los derechos de emisiones en términos inflacionarios y encuentra un impacto positivo. Y lo que más relevante aún es que si la inflación se encuentra en un extremo de la distribución, o sea, estamos por ejemplo, en el extremo, en el 90% de la distribución, pues el impacto se duplica. Es decir, que no solamente un efecto en mediana, sino que se exacerba en los puntos altos de la distribución. Entonces, para el caso dominicano, el estudio al momento se había enfocado en estudiar qué impacto tiene en la media. El caso de Checo, Mejía y Ramírez cuantifica qué impacto tienen variaciones extremas en los niveles de precipitaciones, estudiando periodos de sequía, así como de lluvias extremas. Esto lo hacen para evaluar qué impacto tuvo sobre los precios y qué impacto tuvo en términos de actividad económica para el sector agropecuario. Dicho estudio se utilizó para el periodo 2000-2016 y en los principales hallazgos, en términos de sequía, se encuentra que para la inflación de alimentos tiene un impacto de un aumento de 1.5% respecto a un escenario donde no hubo choque y que estos se producen con un rezago entre 1 a 5 meses. Para el resto de los grupos, es decir, la inflación excluyendo el grupo de alimentos y bebidas, pues el aumento es de 1% respecto al escenario base, pero se destaca que su rezago ocurre de una forma mucho más lenta, donde ocurre entre cerca de año y medio luego del choque. En el caso de las precipitaciones extremas, muy por encima de los promedios, pues no se encuentra evidencia de que tengan un impacto significativo. Esto pudiera estar asociado a la naturaleza de estos eventos climáticos, donde los periodos de precipitaciones extremas pues se producen de una manera muy puntual y tienen alta intensidad, pero corta duración. Del mismo modo, Mejía y Sánchez posteriormente hacen una evaluación de la sequía ocurrida en el año 2000 y 2015, un estudio de casos, y encuentran resultados similares. En estos, para un periodo de entre 3 y 9 meses luego del choque, la inflación de alimentos y bebidas incrementó entre 5.1 y 6.3% luego del evento. Por último, y más recientemente, el estudio de Castro 2023 se realiza un análisis contrafactual utilizando un modelo de redes neuronales y sus hallazgos apuntan a que eventos tales como el huracán George o la sequía en el año 2000 tuvieron un efecto inflacionario importante y significativo, el cual en magnitudes de 0.6% y 0.4%. Entonces, pasando a la metodología para esta investigación, se utilizaron regresiones por cuantiles. De esta manera, el modelo nos permite evaluar cuál es la relación entre las variables y en distintos puntos de la distribución de nuestra variable de interés, es decir, la inflación en República Dominicana. Con esto podemos extraer información de si existe un impacto diferenciado para distintos puntos de la distribución y también extendemos para distintos horizontes de esta inflación proyectada. De manera puntual, dentro de la especificación, definimos como horizontes a 3 y 6 meses y como puntos de la distribución definidos por el TAO, estudiamos el efecto en mediana, así como en las colas de la distribución el 10% inferior y el 90% superior. En particular, con el método, la estimación de los coeficientes se utiliza a partir de una minimización de la suma de errores absolutos ponderados de forma simétrica, dependiendo del cuantil en el cual se encuentre la variable dependiente. Entonces, partiendo entonces en detalle con la especificación de la curva de Phillips, pues como principales variables encontramos la inflación, o mejor dicho, como variable dependiente, tenemos la inflación proyectada para un horizonte H, para el cuantil tau, y esta va a depender de la inflación observada en el momento
contemporáneo para una medida de inercia inflacionaria. Tenemos la brecha del producto como una medida de presiones de demanda, volatilidad del tipo de cambio y variación interanual del precio del WTI. Ambos factores tomando en cuenta la estructura de la economía dominicana y la relevancia que tienen ambas variables en su condición de economía pequeña y abierta. Por último, el factor más relevante y de importancia para el estudio es la variable climática, que vamos a ver más adelante cómo definimos estos indicadores. Em, con esto exactamente ya es la última. Entonces, como datos para la construcción de estas ecuaciones, tomamos variables en frecuencia mensual y estas van desde el periodo 2007 al 2019. Esto toma en consideración la disponibilidad de los datos, así como se acota la muestra para excluir las consideraciones relacionadas con la pandemia y el impacto que pudo haber tenido en la estructura inflacionaria. Entre las principales variables, pues utilizamos la inflación interanual, medida a través del índice de precios al consumidor. La brecha del producto es estimada a partir del indicador mensual de actividad económica, utilizando un filtro Hodel-Prescott, y ya las variables de tipo de cambio y variación interanual del precio del WTI. Entonces, como variables climáticas, como estamos interesados en estudiar eventos extremos, creamos dos indicadores. Uno es el indicador de sequía, que es utilizado a partir de los datos de precipitaciones por la Oficina Nacional de Meteorología, y el indicador, el de sequía y el de precipitaciones, ambos son con la misma fuente de datos. Ok. Entonces, en el caso del indicador de sequía, utilizamos, siguiendo a Vela 2001, pues se define un episodio de sequía como aquel donde el nivel de precipitaciones se encuentra por debajo del 80% del promedio histórico que usualmente llueve en ese mes. Es decir, que en periodos, por ejemplo, si en un mes habitual el promedio es de 100 y fue menor a 80, pues se define como sequía. Más aún, para poder evaluar la intensidad de dicho episodio, tomamos las precipitaciones observadas con relación a dicho umbral, de manera tal que podemos medir qué tan poco llovió en un mes, es decir, qué tanta sequía hubo. Viendo un poco en el gráfico, por ejemplo, en los episodios de 2005-2015, pues nos quisiera decir que hubo un 90% menos de precipitaciones relativo al umbral que define la sequía. Todo eso sobre ese umbral. Para el caso del indicador de precipitaciones, de manera similar, se utiliza, pero definiendo un episodio de exceso de precipitaciones como aquel donde las precipitaciones fueron un 20% superior al promedio habitual para dicho mes. O de otra forma, fueron de 120% el promedio del mes. De igual forma, para evaluar la intensidad de dichas precipitaciones, pues se realiza esa versión relativa respecto al umbral que define exceso de precipitaciones. Entonces, ya tomando estos indicadores y las variables mencionadas, pues aquí presentamos cuáles son los resultados para la inflación proyectada en mediana, viendo si existe algún efecto de estos indicadores sobre la inflación proyectada en términos de su mediana. Entonces, en primer lugar, en la tabla de la izquierda se observan cuáles son los resultados si utilizamos el indicador de sequía para un horizonte de 3 meses y para el horizonte de 6 meses. Entonces, en primer lugar, para el resto de las variables macroeconómicas, los resultados van en línea con los signos esperados y la significancia estadística. Y vemos que en el caso de sequía se observa que sí tiene un impacto estadísticamente significativo para ambos horizontes y que va en línea de que un aumento en el indicador de sequía o la presencia de sequía, pues tiene un efecto positivo sobre la inflación esperada. En el caso si utilizamos la evaluación de qué impacto tienen excesos de precipitaciones,
pues se observa que para la mediana no existe un impacto estadísticamente significativo sobre la inflación esperada, tanto para el horizonte de 3 meses como para el horizonte de 6 meses. Estos resultados, en términos del exceso de precipitaciones, va en línea con lo encontrado en otros estudios que mencioné previamente, donde no se permite o los resultados no reflejan o no pueden revelar una presencia estadísticamente significativa sobre la evolución de los precios. En principio, por esta naturaleza que mencioné anteriormente, de que son de elevada intensidad pero muy corta duración. Entonces, en términos de un indicador mensual, pues no se recogen por un periodo de larga duración. Entonces, tomando en cuenta los resultados estadísticamente significativos para el caso de la sequía, procedemos a evaluar cómo es este comportamiento en los extremos de la distribución. Entonces, en la tabla se presentan cuáles son los coeficientes para el indicador de sequía sobre la inflación para el extremo inferior de la distribución, el percentil 10, la mediana, que ya vimos previamente, y el percentil 90, que corresponde al extremo superior. Entonces, en el caso del horizonte a 3 meses, se observa que solamente tiene impacto significativo en términos de mediana, pero cuando vemos el horizonte a 6 meses, el coeficiente en el extremo superior de la distribución, pues es el doble del coeficiente que observamos en mediana. Es decir, que en contextos de elevada inflación, en donde se encuentra en su extremo superior, pues tiene una mayor incidencia en estos fenómenos atmosféricos. En la parte de la derecha se permite ver gráficamente esta diferencia en magnitudes entre los distintos escenarios. Entonces, para poder contextualizar un poco frente a episodios previos, utilizamos estos resultados para evaluar cómo fue el impacto que tuvo la sequía del año 2015 como un caso de estudio. Entonces, en el gráfico de la izquierda se presenta el ejercicio realizado tomando una muestra que incluye datos hasta abril del 2015. El episodio de sequía de ese año inició en el mes de marzo y tuvo una duración de unos 8 meses. Entonces, lo que hacemos es tomar datos hasta el mes de abril, donde ya se verificaba, el indicador demuestra la presencia de sequía, y tomar las estimaciones a distintos horizontes desde un mes hasta 6 meses. Entonces, la línea verde continua presenta los datos, o sea, las estimaciones, cuando la curva de Phillips toma en consideración la sequía observada. Y en el caso de la línea punteada, pues si asumimos que no hubo sequía hasta esa fecha. Entonces, cuando consideramos la inflación observada, se puede observar que tiene un mejor ajuste el modelo que incorpora la presencia de sequía, particularmente en el corto plazo, frente al escenario en que no hubiésemos tomado en cuenta la presencia de la misma. En ese caso, se hubiese estado subestimando las presiones inflacionarias que pudieron haber, que provinieron por este motivo. Adicionalmente, se extiende el ejercicio no solamente para la mediana, sino que tomando en cuenta cómo hubiesen sido la distribución en los extremos de la inflación. En el percentil inferior, en el 10% más bajo, vemos que tomar o no en cuenta la sequía pues no genera resultados muy distintos, y particularmente a mayor plazo, donde se puede observar que tanto considerar o no la sequía tienen básicamente la misma proyección, pero que en el caso de que nos encontremos en un ambiente inflacionario elevado, en el 90% de la distribución, pues la sequía representaría un riesgo importante al alza y que forma parte de los factores a tomarse en cuenta al hacer el análisis del balance de riesgos. Entonces, adicionalmente, como ejercicio alternativo, decidimos, dada la magnitud y la significancia que tienen para la inflación a 6 meses estos fenómenos climáticos, el indicador de sequía, pues hacemos una proyección a 6 meses durante todo el horizonte que perduró dicho episodio. Entonces, viendo la evolución de esta proyección a 6 meses, pues el escenario central
se asemeja bastante a la inflación observada cuando consideramos la sequía y asimismo, en el caso del extremo superior de la distribución, pues se puede observar que los riesgos al alza son importantes y particularmente al cierre del horizonte, pues hay una diferencia cerca de un punto porcentual al tomar o no en cuenta la presencia de este evento climático. Por el contrario, se reafirma de que en el extremo inferior de la distribución, pues estos riesgos no representan un factor importante a la baja en términos inflacionarios, viéndose que tanto al considerar o no el evento climático, pues las perspectivas son similares. Bueno, ya entonces, a modo de conclusión, como hemos conocido, el cambio climático se está produciendo un aumento en este tipo de eventos climáticos adversos, no solo en cantidad, sino también en intensidad. Estos eventos pueden tener un efecto sobre los precios, como hemos visto, lo que representa un riesgo para la conducción de la política monetaria y para su evaluación en los riesgos a futuro. De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación, pues los episodios de sequía tienen un impacto significativo tanto para la proyección en mediana, así como para el balance de riesgos. Y por el contrario, no se encuentra evidencia de los efectos de precipitaciones extremas sobre la evolución de los precios. Esto puede venir explicado por la naturaleza de los choques de elevada intensidad y corta duración y en términos de riesgos, pues se verifica la importancia de tomar en cuenta no solamente las perspectivas en mediana, sino poder evaluar en distintos puntos de las distribuciones. Dentro de las futuras extensiones del estudio se encuentra poder incluir otro tipo de variables, tal vez relacionadas con eventos, no con eventos climáticos, pero tal vez transiciones más graduales que provienen del cambio climático, tales como cambios en temperaturas, y en el caso de estudios diferenciados a partir de regiones, tomando en cuenta los resultados encontrados para las precipitaciones, un análisis regional podría dar luz de si en eventos puntuales que afectaron regiones específicas, pues hubo algún efecto regional. Y con esto finalizo la presentación. Muchas gracias, Salo. Rápidamente le paso la palabra al señor Cristian. Buenas tardes a todos. No sé si ya está proyectando la presentación. Sí, ahora sí. Ya, ok. Lo primero que quiero hacer es felicitar a los autores porque consideré el documento interesante y relevante para la discusión actual en el sentido de que eh, todo este tema del cambio climático está tomando mucho más auge. Particularmente, nosotros podemos comentar que también estamos trabajando a nivel interno con temas de precipitación. Como mencionaron previamente, el año pasado se presentó un documento de un colega y estamos este año trabajando en uno bastante parecido que aborda la inflación y considero que nosotros podemos extraer pues algunos insights importantes de este documento. Y la idea pues es tratar de también como compartir un poco experiencias. Entonces, bueno, retomar. Felicito a los autores por el excelente trabajo y para comenzar un poco, me gustaría hablar como generalidades del documento. El objetivo como tal que aparece en el resumen es evaluar si eventos climáticos extremos medios por lluvias extremas o episodios de sequía afectan los riesgos inflacionarios futuros en República Dominicana. La motivación es la creciente frecuencia de estos eventos y el hecho de que hasta el momento solo hay documentos que hablan acerca de las medidas de tendencia central y no necesariamente la distribución de los pronósticos. El método implementado son estimaciones de curvas, estimación de regresiones cuantílicas para el periodo 2007-2019 y el principal resultado que extraigo es que las sequías incrementan de manera significativa la mediana y los percentiles más altos de la distribución de pronósticos de inflación y los excesos de lluvia no tienen efecto. Bien, entonces con esta generalidad quiero, quiero enfocarme en lo que es la medición de los índices de clima y quiero saber si estoy en la correcto en función de lo que leí del documento. Entiendo que
un primer paso es calcular para cada mes el promedio histórico de precipitaciones y a partir de eso se identifican dos umbrales. El umbral inferior, que es ese número que calculamos para cada mes, multiplicado por 0.8, y el límite superior, el mismo promedio, multiplicado por 1.2. Como un segundo paso, se define un periodo de sequía si el valor promedio de precipitaciones de un mes se ubica por debajo del límite inferior que se definieron previamente. Y de manera similar ocurre con los periodos de lluvia extrema como el límite superior. Y textualmente entiendo que se construyeron índices de lluvias extremas y sequías como desviaciones porcentuales de estos valores. Entonces, a mí me llama la atención porque dado esta construcción, si es que estoy interpretando bien, el índice de sequía debería ser negativo y acotado a valores de hasta -100. El problema está en que en el gráfico 1B muestran que son valores positivos y toman valores de 140, hasta 140%. Entonces ahí estoy con la duda de si tal vez yo estoy entendiendo mal el procedimiento o si pasó algo o si hizo una transformación que no está en el documento. Entonces, me llama la atención ese tema, cómo se está midiendo. Y en este sentido, creo que sería conveniente caracterizar la evolución de las precipitaciones en la muestra y no solamente presentar directamente el índice. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, nosotros tenemos una marcada estacionalidad en términos de precipitaciones. Tenemos 6 meses de temporada seca y 6 meses de temporada lluviosa. Entonces, no es lo mismo tener un exceso de lluvia en un periodo donde normalmente llueve bastante versus un periodo en el que llueve poco durante el año. Entonces, eso no se puede observar porque no tienen el gráfico de lo que normalmente llueve, solamente se tiene el índice, ya la construcción final del índice. Y esto es relevante porque, por ejemplo, un exceso de lluvia en un periodo de sequía puede ser beneficioso para los cultivos en temporada seca. Particularmente les comento esto porque el foco de estudio de lo que queremos hacer este año está relacionado con eso. ¿Cómo afecta la producción y los rendimientos de ciertos cultivos el hecho de que haya excesos de lluvia? Y hemos identificado que el efecto heterogéneo en función de en qué etapa del año estamos. Entonces, quizás los resultados que están obteniendo puedan depender de la temporada del año. Y la verdad es que yo desconozco por completo cómo funciona el tema de las precipitaciones en República Dominicana. Entonces considero que algo que podría aportar bastante a la discusión sería brindar mayor información de esos datos de precipitaciones. Ahora, en cuanto a las estimaciones, noté que se evalúa la significancia estadística de los estimadores, pero no se interpreta la magnitud. Y siento que esto tiene relación con la forma en la que se mide el índice. Entonces, yo no sé si ese 0.017 es bajo, es alto, solamente se concluye que es distinto de cero. Sin embargo, como no se sabe o no hay más detalles de qué sería una lluvia atípica o qué magnitud sería, no sé cómo interpretar ese 0.17. Entonces, considero que cuando se hacen los ejercicios con las evaluaciones, ahí como que ya hay cierta magnitud, diferencias en cuánto aumentó la inflación o la proyección de inflación, pero quizás sería conveniente como aterrizar, como interpretar un poco más el estimador y no solamente quedar con que es diferente de cero, porque pues va a depender mucho del intervalo de confianza y puede ser una magnitud pequeña o también podría ser una magnitud grande. Ahora, no se detalla si se realizó un ajuste en cuanto a los errores estándar y esto es relevante porque se están utilizando series de tiempo y es posible que los errores de estimación estén correlacionados, lo que podría afectar los intervalos de confianza de las estimaciones, por lo cual quizás sería conveniente considerar implementar, o sea, presentar los errores estándar con matriz hack, o si ya lo tiene, pues detallarlo en el documento. Siento que no lo encontré. Eh, Algo que me llamó poderosamente la atención es que presentaron estimaciones para la inflación de alimentos, pero las mandaron al anexo. Y siento que quedó en una nota al pie que no, o sea, quizás sería conveniente traerlo al cuerpo del documento para hablar un poco más acerca de eso. ¿Por qué? Porque puede que sea el mecanismo más relevante. Si bien, por ejemplo, en presentaciones previas,
se exploró más transporte, alimentos, no recuerdo las otras categorías. Lo que nosotros, o esperamos nosotros en relación al documento que estamos trabajando, es que el efecto principal sea a través de los alimentos. Entonces, quizás sería más conveniente traer eso del anexo al cuerpo del documento y enriquecer un poco más la discusión. Algo que me fijé que pensé que tal vez iba en la presentación, tal vez iba a estar actualizado, pero los datos observados del gráfico 4 no corresponden con los que se presentan en el 2 y 3. Y no tengo certeza si es que estamos hablando de variables diferentes, pero pues, la inflación observada, no sé si hay alguna distinción en cuanto a esos gráficos. Eh, Más que esos comentarios no tendría. En general, quiero volverlos a felicitar porque considero que fue un excelente trabajo, un primer acercamiento a este fenómeno. Y la verdad es que también extraigo cosas relevantes, como por ejemplo ese tema de la distribución no lo andaba en el radar, es algo que perfecto, deberíamos de considerar nosotros acá. Y bueno, mis comentarios serían principalmente eso. Saludos. Gracias, señor Cristian. ¿Salud? Ok, dentro de los comentarios, la parte de la magnitud, efectivamente, o sea, por ejemplo, el 0.017, para tener, o sea, no lo tenemos creo que en el documento, pero el episodio habitual o promedio de sequía es de que llueva un 30% por debajo del umbral. Entonces, eso acercaría de que el impacto en términos de inflación sería alrededor de 0.6%. Entonces, creo que efectivamente dentro del comentario es válido de que se haga mención a estas magnitudes en términos no solamente de un episodio, sino en términos promedios para los distintos episodios. Y sobre los errores estándar, sí fueron utilizando hack, pero hacer de que se mencionen explícitamente dentro del documento. Con relación a que solamente se estaba mencionando alimentos y bebidas dentro del anexo, en principio quisimos hacer que en el documento no fuera demasiado extenso y que vamos a decir, el foco fuera sobre la inflación total, considerando que, por ejemplo, para bancos centrales, la meta en la gran mayoría y para nosotros es sobre la inflación total. Entonces, los estudios previos habían mencionado este énfasis sobre la inflación de alimentos y bebidas y encontrando la significancia. Y nosotros hicimos el análisis, tenían magnitudes mayores, pero queríamos evaluar y concentrarnos en esa inflación total, de si el impacto iba más allá de solamente sobre inflación de alimentos y bebidas. Pero podemos considerar extender para que se entienda que el mecanismo viene principalmente por ahí, considerando los resultados que ya tenemos. Y la parte ya de gráficos, pues sí haremos la revisión respectiva de que si hay alguna diferencia no considerada. Gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta. Sí, claro. Creo que muchas gracias por los comentarios. Como dice Salomé, lo vamos a tomar todos en cuenta. Creo que lo único que faltaba ahí, el tema del índice de precipitaciones, es correcto como tú lo interpretas. Lo único que nosotros, quizá para más fácil interpretación, como que sacamos el valor absoluto, digamos, en vez de que sea menos 100 el índice, que sea 100. Entonces ahí, digamos, invertimos el orden del valor que llovió y el promedio, y por eso entonces puedes ver quizá valores más altos de 100 y positivos todos. Entonces, pero básicamente, más allá de esto, se mantiene, digamos, la interpretación del índice de que mientras más alto, primero, diferente de cero es que hay sequía, y mientras más grande, pues mayor la sequía. Pero fue un tema simplemente como de interpretación más fácil, digamos. Quizás hay que ponerlo un poco más explícito, pero sí, estás en lo correcto. Ay, perdón, lo otro de los patrones de lluvia y sequía, lo que pasa es que acá en Dominicana no hay como esas estaciones tan marcadas de que hay sequía los primeros 6 meses del año y lluvia los siguientes 6 meses. Entonces, por eso hacemos el tema como con el promedio mensual. Hay meses que llueve un poquito más, pero no es tan marcada la diferencia, como puede ser, por ejemplo, a niveles regionales. Por eso se lo me mencionaba de que
una posible extensión puede ser a nivel regional, de que hay regiones que sí llueven menos que en otras, y entonces ahí pudiéramos tener este tipo de efecto, digamos, en una investigación más adelante. Muy bien, muy bien. Yo creo que yo pudiese continuar la conversación también conversando sobre ese índice. Y es que creo que como lo ponen separado, quizá eso nos dificulta a nosotros poder ver lo que mencionaba Cristian, ese patrón quizás estacionales. Posiblemente si lo podemos ver las dos columnas juntos, los dos índices juntos, podemos ver que en un periodo, creo que es 2005 o 2015, que hubo sequía. 2015, ok. Bueno, 2015, por ejemplo, que si hubo sequía, yo esperaría no ver nada en precipitaciones. Entonces, pero me parece que, no recuerdo, creo que sí vi un par de picos ahí. No vi. No, porque, o sea, como es la misma variable. Es la misma, entonces no. Sí, como es lluvia. O sea, ¿es uno o el otro? Lluvia, exactamente. claro. Es lluvia, sí. Tenemos la lluvia en ese mes, Ajá, tú le restas el promedio. sí, Si hay mucha lluvia, está por encima, pues entonces el indicador de lluvia va a ser positivo, sí. si no va a ser 0. Y si hay lluvia por debajo Del del 80, 80%. entonces va a ser pues, sequía. Ah, O sea, no pueden ser ambas. No puede puede ser. ser No. uno, ok. Bien, pues esa era la duda que tenía al principio. Y otro comentario es el uso del promedio histórico. Yo no sé si, o sea, siento que es como que algo muy fijo que tú tienes para todo este periodo y que quizá pueda ser interesante considerar un promedio móvil para ver cómo cambiaría este indicador y los resultados. Y Cecia tiene un comentario, así que por favor. Sí, justo siguiendo con lo que decías, Juan, respecto como a que sea más, que sea móvil. Por ejemplo, en Dominicana se supone que la temporada de ciclónica es junio-noviembre, pero por el mismo punto de cambio climático y tal, ya se está moviendo mucho. Entonces, siempre como que cuando hay análisis de clima se consideran como 30 años mínimo por estos mismos, o sea, como para tener como como que tener un análisis más orgánico. Entonces, sí sería bueno como considerar justo lo que mencionaba Juan, como ese promedio de la temporada ciclónica, pero que sea móvil, o sea, porque sí se nota la diferencia, tipo principios de los 2000, 2010, ya hay una diferencia, incluso ahora, entonces como para que sea un poco más certero sería bueno, podría enriquecerlo. Ahí, sí, yo creo que es sumamente válido, principalmente por eso, por los cambios en los patrones de clima. Y ahí creo que queda súper claro con dos aclaraciones extra. Uno, primero, la muestra es 2007, 2000, tanto, o sea que no creo que en 10, 15 años haya cambiado tanto el patrón. Podemos revisarlo igual, creo que es importante revisarlo. Y lo otro que también es importante, que es promedio de cada mes. O sea, no el promedio del año, un promedio fijo para el año completo, sino que ahí se ajusta un poco por la parte estacional, de que la lluvia que cayó en enero respecto al promedio de lo que cae en enero, la lluvia que cayó en febrero respecto a lo que, y así respectivamente. Pero sí es bueno y podemos ver si ha cambiado en los Promedio últimos 15 móvil. años, si eso ha cambiado y toma quizá valores más recientes y eso. Sí, justamente como que se ha acentuado más, entonces sí creo como que respecto a lluvia, sí ha sido como un poco significativo el cambio en estos últimos años, por lo del cero de climate change últimamente. Señor Carlos. Con Cristian. Una aclaración rápida, ¿el promedio histórico que toman es solo de la muestra o se va mucho más atrás para ver los patrones de lluvia? Podemos revisarlo, es un poquito más atrás de la muestra, Okay. pero no 60 años, no sé. No sé, 15 años quizá, creo que desde 2000, creo que es de 2000 hacia acá. Y la otra pregunta es si consideraron otro tipo de indicador, por ejemplo, una diferencia cuadrática, que ponga más peso a eventos todavía mucho más extremos. No lo tomo en cuenta, mira, buena sugerencia. Sí. Okay. Señor Cristian, ¿tiene la mano levantada? Sí, de hecho en línea con el comentario que acaba de hacer el compañero de Costa Rica, algo que también me percaté, pero es un comentario muy menor, es que citan a la metodología propuesta por Abela 2001, pero no lo encontré en las referencias.
Entonces, no sé si Abela, esa metodología de Abela es para República Dominicana o es para otro país. Y me hace pensar, por ejemplo, si elegir 80%, 120% es como en la unidad o los umbrales como óptimos, debido a pues que no conozco por completo cómo es la precipitación en República Dominicana. Entonces, esto va en línea con el tema de cómo caracterizar más la lluvia, porque quizás 120 es un monto pequeño en comparación a lo que se observa en República Dominicana o inclusive pues, podría ser muy alto. Entonces, esa duda me quedaba. Muy bien, muchísimas gracias, Salo, Nabil y bueno, Camila que no está. Muchísimas felicidades por el documento. Un fuerte aplauso.